y empezamos la clase. Ok. Entonces, vamos a ver en esta ocasión cómo nos llegaron las escrituras. En este caso, vamos a ver la importancia de este tema, ¿no? Vemos claramente que, y nosotros ya sabemos, ¿no es cierto?, que todas las escrituras, ¿no es cierto?, fueron inspiradas por Dios, ¿no? A través del Espíritu Santo, a través de las cuales nos fueron llegadas. Pero la pregunta es, ¿cómo es que nos llega esta palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo o a través de qué medios nosotros podemos tener acceso a esta palabra? Entonces vamos a ver aquí algunas partes. Entonces, según lo que ustedes investigaron, el primer punto van a ser los materiales antiguos de escritura. Amén. Entonces, dentro de los materiales antiguos de escritura, ¿cuáles están? A ver, alguien que me ayude un poquito. ¿Cuáles dentro de los materiales? Recuerde que tienen que levantar la mano virtual para poderles dar paso, ¿no? ¿Ok? Alguien que haya estudiado y que quiera comentar. A ver, ¿cuáles son algunos de esos materiales antiguos de escritura? A ver, ¿alguien? Chicos. Estamos acá. A ver. ¿Alguien que quiera comentar algo? Imagino que hicimos la investigación, ¿no? ¿Cierto? Recuerden que les mandé a investigar el tema de cómo nos llegaron las escrituras, ¿no? A ver, entonces, al hablar de los materiales, ¿no es cierto?, antiguos de escritura, estamos hablando de en dónde se escribieron las escrituras, ¿ok? Entonces, vamos a ver en dónde ustedes pudieron investigar que se escribió la escritura. ¿Cuál fue uno de los primeros o el primer material donde se escribió o que da registro a la palabra de Dios que hubo una escritura de la palabra? A ver. La Septuaginta, no. En la piedra, perfecto. O sea, al hablar de ya sí, la estamos piedra, hablando de dónde se escribió, ¿ok? ¿Dónde? Sí, en dónde, Entonces, tiene razón. En la piedra, en la piedra, ¿no? Y vemos claramente algunos textos que nos hablan de esto. Por ejemplo, en Éxodo 31, 18. No sé si alguien me puede ayudar, por favor, con ese texto. Mana Nuria, ayúdeme, por favor. Con Éxodo 31, 18. Éxodo 31, 18. Ya, si gusta lo tengo yo. Y dio... Éxodo 31, 18. ¿Lo leo? Sí, 31, 18. Ya. Y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moisés 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Perfecto. ¿Estamos claros? Entonces vemos claramente cómo Dios mismo, con su propio dedo, dice la palabra, que escribió en unas tablas de piedra, ¿no es cierto? Ok, entonces vemos que ese es uno de los materiales antiguos de escritura. Entonces, vemos que hay otros materiales también de escritura. ¿Cuál es otro de los materiales de escritura? A ver, ¿alguien más? El hierro. Losa, piso. Bueno, entre otros la arcilla. arcilla, perfecto, hermana Teresita me parece que fue, ¿no? Que comentó. En la arcilla, ¿no es cierto? Entonces hay registros de escrituras, ¿no es cierto? En la arcilla, que esto proviene más o menos de Asiria, de Babilonia, ¿no es cierto? ¿No? Esa fue la era de la arcilla. Acuérdense que cada cierto tiempo hubieron ciertos materiales que eran los que se usaban en ese momento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si por ejemplo, recién en los tiempos actuales se decidiera escribir la palabra de Dios, o Dios quisiera escribir parte de la palabra de Dios, entonces obviamente que en estos tiempos sería en una hoja, pues, ¿no? En una hoja, sería en un CD, tal vez se escribiera la palabra de Dios, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces, ¿por qué son los elementos o los materiales que se están usando en este momento? Pero en esos tiempos, cada cierto tiempo, habían ciertos materiales que eran los que se usaban en ese tiempo, ¿no? Y ahí es donde se escribía la palabra de Dios.
Vemos también, por ejemplo, otro material antiguo de escritura, como la madera, es la madera también, sobre la madera. Entonces, incluso hay hallazgos arqueológicos en donde se escribió en madera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Isaías 38, por favor, alguien que me ayude, Isaías 38. Isaías 38. El que tenga. ¿Puedo leer, pastor? Claro, 38, sí, ¿no? claro, con confianza. Sí. Comente. Ve. Déjeme ver si está conectado. Espera un ratito. Sí, sí está bien. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Ok, Amén. perfecto. Esas tablillas en ese tiempo eran de madera, ¿no? Habacuc 2.2. Ah. Alguien que me ayude. Habacuc 2.2. Habacuc 2. Y Jehová me respondió. Permiso, profesor. Permiso, un momentico. En Isreto dice que no se ha conectado en Isreto que conectarse porque se le está activando el Zoom y no puede. Ok, no hay problema. Cualquier cosa, Pastor, escríbalo en mensaje. Ok, hermano Orlando, ayúdenos por favor. Habacuc 2.2. Yo lo tengo si gusta. A ver, hermana Andrea. Yo lo tengo. A ver, comenta. Ya. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Ok, perfecto. O sea, hablar de tablas, está hablando de tablas de madera, ¿no? O tablillas de madera. Incluso todavía hay esos registros. Entonces, vemos cómo a través del tiempo fueron cambiando estos materiales, ¿no? Cada vez se fueron perfeccionando. Y, por ejemplo, más adelante también apareció lo que era el cuero. También acuérdense que hubo un tiempo en donde se comenzó a escribir sobre el cuero. Entonces, cada vez se iba perfeccionando más y vemos, por ejemplo, que hay algunas escrituras que se hicieron en este material, ¿no es cierto? Que es el cuero, ¿no? Y hay varios registros de esto. Pero, ¿cuál era el problema del cuero, en cambio? Acuérdense que todo material tenía sus pros y sus contras, ¿no? En este caso, el problema del cuero es que era un poco caro obtenerlo, o sea, era un material bastante caro, no era fácil. Ahora, imagínense si estos, en ese tiempo, los escritos eran bastante grandes, no es como ahora que usted puede tener todo un libro en unas pocas hojas. En ese tiempo eran textos de textos, era bastante grande, ¿no? Y se necesitaba mucho cuero para poder escribir un solo libro. Por eso que antes eran rollos que se hacían. Por ejemplo, usted, no sé si vio alguna vez en alguna película o en algún mercado, en algún lugar donde usted iba, que hay esos rollos de alfombra que saben pasar vendiendo algunos hombres. Son unos rollos gruesos y pesados. Entonces, más o menos así eran los rollos de las escrituras. Era bastante voluminoso. Entonces, esa era una de las desventajas de algunos materiales. Como eran muy pesados o muy voluminosos o muy complicados. Imagínense tener todo Isaías en tablas de piedra, por ejemplo. ¿Cómo usted lo podía transportar de un lugar a otro? No era fácilmente manipulable y era un poco caro. Entonces, tener acceso a esa escritura lo hacía bastante complejo. Por eso es que cada vez se fueron perfeccionando. Entonces, más adelante, ya un poco con el perfeccionamiento de las técnicas, ya aparece lo que es el papiro, ¿no es cierto? Ya apareció lo que es el papiro. Y entonces sobre papiro también se hicieron algunos escritos. ¿Alguien tiene alguien investigó sobre el papiro? ¿Alguien tiene algo que nos pueda comentar? ¿El papiro o el pergamino, El papiro. pastor? El papiro. Ya el papiro. Era hecho de caña. Claro. Yo también tengo algo. Es que las hojas en sí, las hojas que nosotros tenemos, son sacadas de la madera, de los troncos de las maderas, ¿no? Los refinan, los procesan, los rebanan, los ponen bien finos, les hacen un proceso. También y ahí, dicen que era tiras delgadas, ¿verdad? Exactamente, exacto, ¿no? Ajá, Tiras delgadas. tiras delgadas. Claro, entonces vemos cómo a través del tiempo se fue perfeccionando, sobre todo para tener un poco más de accesibilidad a estos
estos materiales, ¿no es cierto?, que se usaban en ese tiempo, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta todas estas partes. Entonces, luego del papiro, ¿no es cierto?, viene lo que es la vitela o el pergamino también. Entonces, ¿qué facilidad nos daba la vitela o el pergamino? A ver, a diferencia del papiro. Miren que con el tiempo cada vez se fueron perfeccionando y fueron apareciendo nuevos instrumentos de escritura. Ajá. A ver, ¿alguien que tiene algo que comentar sobre la vitela o el pergamino? Amén. Ese era, así mismo era hecho en pieles, ¿no? De animales, pero era como un nuevo tratamiento que parece que un rey no le quería ya mandar más material y entonces él como que creó una nueva forma de hacer la vitela. Claro, el rey de Egipto fue pergamino. quien cortó el abastecimiento de papiro. Duraba más también, pues, ¿no? Ok, duraba más, como que pero más en cambio, una de las desventajas es que era un poco más costoso, ¿no? Entonces surgió ante la necesidad, ya que en vista de que el rey de Egipto cortó en este caso, la provisión de papiro, entonces se idearon esta forma para tener un material de escritura, ¿no? A través de la vitela o del pergamino. En cambio, una de las facilidades que daba esta vitela o pergamino es que se podía lavar y se podía reescribir. Entonces, incluso se sabe que muchas escrituras fueron borradas y encima de ese material se reescribió otros textos. Entonces, con el tiempo se han hecho investigaciones y se ha logrado determinar que en el fondo de esa escritura había palabra de Dios que estaba escrita, ¿no? Es como, por ejemplo, los discos que son regrabables, que usted los borra y los vuelve a grabar. Es como un disco duro de una computadora, que usted lo puede resetear, lo puede limpiar y puede volver a reescribir encima varias veces. Pero si usted hace un tratamiento, hay personas que se dedican a eso, a recuperar información perdida en esos dispositivos, y ahí, aunque usted no lo crea, aunque usted haya borrado alguna información, hay personas que pueden recuperar toda la información que usted ha guardado lo que estaba ahí, sí, en ese dispositivo. Por eso es que hay personas que cuando les roban las laptops, por ejemplo, personas que son influyentes o personas que tienen ciertos cargos, ciertas posiciones, entonces cuando les roban esos dispositivos, hay personas que logran recuperar informaciones muy confidencial o muy delicada, ¿no es cierto? Y ahí es donde vienen los chantajes y tantas cosas más, ¿no? Hay personas que se dedican a eso. Por eso es tener mucho cuidado con lo que... Hermano, Dígame. disculpa que le interrumpa. Quería avisar que tengo la cámara desactivada porque tengo problemas con ella. Solo tengo disponible el audio. Ok, perfecto. Traten de, para la próxima ya solucionar la situación, ¿ok? Perfecto. Claro, está bien. Ok, entonces, miren, entonces siempre ha habido ventajas y desventajas, pero a través del tiempo, entonces siempre se ha tratado de ir surtiendo o pasando estas dificultades. Hasta que más adelante, todos sabemos que ya con la imprenta, prácticamente que se solucionó todos estos problemas y ya con la llegada de la imprenta, comenzaron ya a reproducirse de una manera un poco más, se puede decir hasta económica y un poco más rápido lo que es las copias de la palabra de Dios. Amén. Entonces, luego de ver estos materiales, ¿no es cierto? Vamos a ver lo que es un códice. Amén. A ver, alguien que haya investigado sobre el códice. A ver, alguien que nos quiera colaborar, alguien que quiera participar. A ver, alguien. Yo no investigo. A ver, comente, hermano. Puedo decirle, a ver, es que no lo encuentro aquí para poner la mano, pero A ver, hermano. quería participar. Claro, comente. A ver. No, ya, sí, ya era como, ya era un libro, ya era un libro, ya no era como el rollo que se tenía que, sino que ya esto era un libro ya. Ok, ¿no? Un libro. Claro, esa era una de las facilidades, ¿no? Que era, por ejemplo, poder tener en un solo lugar la mayor cantidad de escritura, ¿no? Para no tener que estar cargando rollos, que era un poco más incómodo. ¿Ok? Gracias, hermana. Hermano Orlando, comente.
No, o sea, yo también iba a decir que era un libro, pero es un libro que tiene mucha importancia histórica o literaria, pues. En especial cuando es de hace mucho tiempo atrás, pues, ante la imprenta y todo eso, como usted lo comentó. Ok, perfecto. Gracias, hermano Orlando. Entonces, miren que esta fue una de las primeras formas de tratar de agrupar en poco espacio o en un lugar un poco reducido la palabra de Dios, para la facilidad de transportar la palabra de Dios, ¿no? Para no tener que andar, qué sé yo, con unos rollos de material, ¿no? De pergaminos, etcétera, en el Más que hombro. todo de la piel. La piel tiene que haber sido muy pesada también cargar Exactamente, es un poco complicado, ¿no? Pero vemos que Claro. con el tiempo se fue perfeccionando esto y gracias a Dios que con la aparición de la imprenta se pudo prácticamente solucionar todos estos problemas, ¿no? Perfecto. Entonces, eso es lo que es con respecto al papiro, ¿no? Luego viene lo que es la vitela o pergamino. Entonces, miren que en esta vitela o pergamino, ¿no es cierto? Más o menos fue, o mejor dicho, se encontró en prominencia, ¿no es cierto?, por los esfuerzos del rey Eumenes, ¿no?, segundo de Pérgamo, en el año de 1907, ¿no es cierto?, a 158, perdón, el 197 a 158 antes de Cristo. Miren desde dónde ya vienen estos materiales ya desarrollándose, ¿no es cierto?, con respecto al tiempo, ¿no? ¿Alguien que quiera comentar algo más acerca de la vitela o el pergamino? A ver. Que era hecho con piel de cabra. Exactamente, con pieles, ¿no es cierto? Eran hechos con pieles, perfecto. Ok, a ver, entonces una vez que ya tenemos claro lo que es esta parte, ¿no es cierto? Lo que es la vitela, lo que es el papiro, lo que es la madera, la arcilla, el códice, vamos a ver ahora lo que son los instrumentos de escritura. Ok, los materiales es en donde se escribió la escritura. Ahora, los instrumentos, pueden anotar esta parte, los instrumentos es con qué se escribió en esos materiales. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que... ¿Cómo dijo Pastor, por favor? ¿Cómo dijo la última parte? Ya, los materiales de escritura es en dónde se escribió la escritura. En cambio, los instrumentos de escritura es qué se escribió la escritura, con qué se escribió en esos materiales, ¿no? Por ejemplo, en la piedra, aparte del dedo de Dios, ¿no? Que lo hizo en las tablas de los mandamientos, regularmente cuando se escribía la escritura en las piedras, ¿era con qué? Estaba el material que era la piedra, con cincel, ¿no? Plancha de piedra, pero ahí venía, normalmente era un cincel y un combo, algo con que se golpeaba el cincel para irle dando forma a la escritura. Entonces, en ese caso, el material es la piedra, ¿no? Es en donde se escribió. Y los instrumentos, en este caso, hubiera sido el cincel y el martillo, ¿no? Que es con qué se escribió, en este caso, en ese material, ¿no? Vamos a ver estos instrumentos de escritura. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vemos ahí que entre los instrumentos tenemos varios, ¿no es cierto? Aparte del martillo y el cincel, ¿quién me puede mencionar otros instrumentos de escritura? A ver. Pincel. La tinta. Pincel, ¿qué más? Pincel, tinta. Tinta, perfecto. La tinta, ¿qué más? La brea. La brea también. ¿no? La brea. Okay, ¿qué más? Los huesos quemados también. Claro, miren, con los huesos quemados se los molía, ¿no? Y se hacía una especie como de carboncillo negro, pues, ¿no? Y ahí aceite, un poco de aceite, se formaba la tinta, ¿no? Vemos que también se usaba la plumilla, ¿no? Por eso es que hasta el día de hoy se conoce como caña pluma. seca. Usted menciona la pluma, en realidad es esferográfico. Le llaman pluma porque en un principio este material, este instrumento, perdón, originalmente eran como de una pluma de animales, en donde se le ubicaba dentro de ella estas tintas, ¿no? Algunas veces hechas como decían al principio, con esos
huesillos quemados y con aceite, ¿no? Entonces con eso formaban las tintas y al pasar por un pequeño agujero de esa pluma iba dejando la marca de la escritura, ¿no? Entonces, todo esto son Y los pastor, instrumentos de escritura. Dígame. pastor. Y también la brea era extraída del humo del pescado y la tinta del calamar. También, claro, perfecto. Recuerden que el calamar tiene esa propiedad, ¿no? Entonces, hay muchos instrumentos, ir viendo con el tiempo, ir averiguando un poco más, pero hay bastantes instrumentos con los cuales se escribió en los materiales, ¿ok? ¿Alguien que quiera acotar algo más con respecto a este tema, con respecto a los instrumentos de escritura, que haya investigado un poco más? Hermano Que Alberto. también usaban la caña seca. También, claro, perfecto. Hermano Alberto. Se usaba también, déjenme ver un ratito que tengo aquí. Bueno, ya dijeron cinceles, gomillas, huesos quemados de cordero y aceite también para escribir. Exacto. Ok, perfecto. También se usaba cuchillos, ¿no? Para calar. El cuchillo también sobre la madera, entonces, y vemos mucho. Para sacar puntas. Reglas, para escribir recto, las flechas para poder... Ok, perfecto. Déjenme un ratito. Ok, perfecto. Entonces, nosotros vemos cómo tenemos aquí ya vimos los materiales, vimos ya los instrumentos de escritura, ¿no es cierto? Entonces, luego pasamos ya a lo que son los idiomas usados en la escritura. Recordemos que estamos hablando de la escritura de la palabra de Dios, ¿no? Cualquier escritura. Entonces, dentro de los idiomas, ¿cuáles fueron estos idiomas con los que se escribió la escritura? Hebreo, griego. Arameo. Hebreo, arameo y griego. Okay. Recuerde que los idiomas básicos son en el Antiguo Testamento el hebreo, ¿no es cierto? Y en el Nuevo Testamento el griego. Ahora, el arameo estaba incluido en parte del Antiguo Testamento, parte del Nuevo Testamento. Miren que el arameo fue un idioma que se usó en la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Y hubieron ciertas porciones de escritura que se las... Profesor, ¿podría repetir eso para anotarlo? El Antiguo Testamento básicamente se escribió en hebreo, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, en su gran mayoría o básicamente, se escribió en griego, ¿ok? Pero el arameo está incluido en parte del Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, ¿no? Pequeñas partes, pequeñas porciones. Entonces, les comentaba que... Usted dijo en la transición. Claro, exactamente. En la transición. Es una transición. El arameo fue un idioma que hubo en la transición entre el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Ok, perfecto. Jesús hablaba arameo. Eso también es importante. Claro, es que Jesús tenía que haber hablado de todos los idiomas un poco. Recordemos que incluso Jesús estuvo un tiempo por otras regiones, como se cree que estuvo por Egipto y otros lugares más. Entonces, tuvo que haber aprendido, haber absorbido parte de esas culturas y de esos idiomas. Recuerden, por ejemplo, que el día de hoy, y lo digo esto con efecto de causa, tengo una amiga que la mamá de ella vivió en Israel mucho tiempo y comenta que en Israel, allá, las personas más ignorantes, se puede decir, de alguna manera todos ignoramos algunas cosas, pero allá en esa parte la persona menos preparada domina por lo menos 4 o 5 idiomas, por lo menos, eso es lo mínimo. Y hay personas que dominan 8 o 9 idiomas, entonces es importante tener en cuenta eso. Entonces, lastimosamente, ya es cuestión de cultura también, de la cultura en la cual nosotros nos desarrollamos, el ambiente en donde nos desarrollamos, en donde acá en nuestro país usted le pregunta a las personas y creo que ni el propio idioma lo dominamos 100%, ¿no? Y peor aún tenemos conocimiento de otro idioma, cuando
lo mínimo, por lo menos una persona promedio debería dominar por lo menos 2 o 3 idiomas, por lo menos el idioma natal y por lo menos el inglés, que es un idioma base como para poderse defender Universal. en gran parte del mundo, ¿no? Y dependiendo de las tendencias, a dónde va todo, usted debería ya ir aprendiendo algunos idiomas. Ahora, lastimosamente ponemos muchas excusas, ¿no? Del tiempo, las ocupaciones, tantas cosas más, pero, o el dinero para no poderse inscribir en ciertos cursos. Pero, hermano, recordemos que hay muchas personas que han aprendido autómatamente, ¿no? No han necesitado de ir a un curso o algo para aprender, sino que, y hoy en día con la facilidad que hay de los tantos programas, tantos medios con el Internet, entonces no hay excusa para decir que usted no aprende otros idiomas porque no ha podido o no ha tenido la oportunidad, ¿no? Todos hemos tenido la oportunidad y de alguna manera sí sería bueno irnos preparando, capacitando. Uno nunca sabe en qué momento pueden necesitar alguna de estas herramientas porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos a dónde nos pueda llevar el Señor, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Así es. ¿Estamos claros? Recuerden Así que es. dice en Juan 1:8, el viento sopla y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿no? Y ya lo dijo también el apóstol en la palabra, en donde decía que cuando él era joven, cuando era ¿no? fuerte, robusto, iba donde él quería. Pero luego cuando ya uno es ya mayor, ya no decide sobre a dónde va, sino que es llevado por otras personas, ¿no? A donde ellos quieren. Entonces, nosotros debemos entender que si nos dejamos o nos depositamos en las manos de Dios, es Él quien toma la decisión de a dónde debemos ir o en dónde debemos estar. ¿Amén? ¿Está claro? Amén. Ok, perfecto. Entonces, miren, es importante esto de los idiomas, ¿no? Entonces, vemos aquí claramente, ya lo habíamos hablado, ¿no? Sobre lo que es el hebreo, el arameo y el griego. Ahora, es importante, hermanos, si fuera en la medida de lo posible, estudiar estos idiomas originales. Por eso es que dentro del seminario se da estos idiomas, hebreo y griego, por lo menos las bases, como para que usted pueda leer o entender lo básico de la escritura. Y de ahí en adelante, y es importante que cada quien, ¿no? Sea un poco autodidacta y trate de profundizar un poco más en el conocimiento de estos idiomas. Lo ideal sería poder estudiar la palabra o la Biblia en los idiomas originales, ¿ok? Le da un poquito más de profundidad. Recuerde que todas las versiones que nosotros tenemos en nuestras manos vendrían a ser prácticamente comentarios bíblicos más que en sí traducciones literales de la Biblia, ¿no? Porque no es posible transcribir de un idioma a otro lo que quiso decir el autor efectivamente en el idioma original que se escribió, porque hay palabras en un idioma que no tienen una palabra sinónima en otro, o sea, una palabra exactamente igual en otro idioma. Hay palabras un poco sinónimas, ¿no? Pero no iguales. Entonces, ahí viene quizás un poquito quizás como que le da un sentido como que no tuviera tanta profundidad. El sentido es el mismo, el fondo es el mismo, ¿no? La palabra dice lo mismo en cualquier idioma, en cualquier traducción, en cualquier versión. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y eso lo va a decir en cualquier idioma o en cualquier traducción. Que el único camino para ir al Padre es Jesucristo, eso va a estar escrito en cualquier idioma, en cualquier traducción, ¿no? Pero hay ciertos temas que se le puede dar un poco más de profundidad si los estudiamos en los idiomas originales. Amén. Si no fuera así, Pastor, no se diera esos temas en el seminario. Dígame, hermana. hermano Marco, también se puede consultar también en la Biblia hebrea, en los libros originales. Muchos van allá, investigan ya directamente, como usted dice, en vez de investigarlas en las versiones. Bueno, hay gente que ya estudia nada más profundamente y van directamente a las fuentes, ¿no? Y ya ellos, sabiendo el idioma, pueden ir tranquilamente y traducir y ver qué es lo que dice, ya. Claro, eso esa es importante. es la idea, pero el problema es que estamos hablando ya de cultura, de si estas personas, cuando alguien recién va a aprender un idioma nuevo, se cree que por lo menos se necesita un chico para que aprenda bien inglés. ¿Qué proceso tiene que pasar? ¿Cuántos años de estudio tiene que pasar? Desde que está la escuela, el colegio, hasta la universidad. Más o menos unos 12 años, más o menos.
¿ya? Entonces, imagínense cuánto tiempo nos tomaría profundizar verdaderamente en hebreo o en griego, peor aún que hebreo ya es una lengua, es un hebreo antiguo, no es el hebreo moderno, no es el hebreo que se habla en este momento en Israel, sino es el hebreo antiguo, ¿no? Entonces, es un poco complicado. Por eso hay personas que se han dedicado casi media vida estudiando y analizando esos idiomas para poder hacer una traducción. Pero lo ideal sería estudiar la Biblia en los idiomas originales. Amén. Por eso es que cuando vean la materia de griego y hebreo, por favor, pónganle mucha atención, mucho asunto, metan en muchas ganas, traten de aprender lo más que puedan, pregunten a su profesor de hebreo, a su profesor de griego, traten de explotar lo más que puedan para que ustedes puedan, salgan del seminario por lo menos con buenas bases, para que a partir de ahí ya ustedes puedan profundizar un poquito más en el idioma y de ser posible puedan ya ir como que estudiando o meditando en la Biblia en los idiomas originales. Amén. Tampoco con esto quiero decir que no sirven o no valen las traducciones que nosotros tenemos. Gloria a Dios por aquellas personas que pasaron más de media vida estudiando y analizando esos idiomas para podernos traer esas traducciones, ¿no? Pero todos sabemos que lo ideal es ir a la fuente. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, Dígame. una pregunta. ¿Qué piensa usted sobre los libros de estudio que son desde la perspectiva judía en el Antiguo Testamento? Porque, por ejemplo, yo solía, digamos, cuando yo no entendía la Biblia, buscaba estudios bíblicos sobre este libro y tenía como que referencias. Y yo me topé con uno sobre que era desde la perspectiva judía de Proverbios. Y yo me quedé sorprendida porque ellos lo explicaban de una manera mucho más profunda como lo tenemos en la Reina Valera o en la Nueva Traducción Viviente. Entonces yo digo, o sea, ¿estaría bien que leamos esos libros o mejor no? Porque nos podríamos confundir. O sea, yo lo que creería es que lo principal primero es afianzar la fe. Es lo que yo le podría aconsejar, por ejemplo, a alguien que recién se convierte a Cristo, que sale a lo mejor de un mundo de drogadicción, que sale de un mundo de sicariato, que sale de un mundo bastante fuerte, y entonces se convierte a Cristo y mañana quiere ir a predicarle a los sicarios, que ir a predicarle a los borrachos, que ir a predicarle a los drogadictos. Entonces es difícil porque usted recién se convierte y usted va a ese mundo a inmiscuirse y es probable que usted termine enredado de nuevo en ese mundo. Entonces, ¿qué es lo aconsejable? Mejor apartarse por un tiempo de ese mundo, llenarse del Señor, llenarse del Espíritu, buscar una comunión plena con Dios, y cuando ya Dios lo haya restaurado, lo haya fortalecido y usted esté lleno del Espíritu Santo, entonces téngalo por seguro que ya Dios mismo lo va a llevar cuando esté usted listo y apto para poderle hablar a esas personas. Sucede lo mismo con muchos conocimientos. Yo les podría decir, por ejemplo, que sería bueno en algún momento leer algo de algunos libros, por decir, como los Macabeos, que nos hablan sobre ciertos acontecimientos que ocurrieron en los 400 años de silencio, ¿no? Donde los Macabeos tuvieron cierta participación en la historia, pero si usted recién se convierte a Cristo y va a estudiar esos libros apócrifos, es probable que termine confundiéndose, ¿no? Y termine desviando su fe. Pero cuando usted ya está afianzado en el Espíritu, ya está maduro o madura espiritual, usted ya tiene las herramientas y tiene la guía del Espíritu para poder discernir correctamente entre lo bueno y lo malo. Y tomarlo simplemente como un libro de historia. Por ejemplo, un historiador judío que es Flavio Josefo, no sé si han escuchado hablar de él, es un historiador judío bastante bueno, habla bastante sobre esos temas, ¿no? Entonces, pero para usted poder incursionar un poco en esas lecturas o en esos temas, sí es bueno estar primero lleno del Espíritu y estar maduro espiritual, porque es probable que pueda ser confundido en algún momento, ¿ok? Es lo que yo le podría decir. Amén. ¿Estamos claros? Entonces, se supone que esa es la finalidad de este seminario bíblico, que es reordenar las ideas, poner las ideas claras, dejar los fundamentos bien establecidos para que de aquí en adelante, una vez que usted ya termine el seminario con las buenas bases que usted tiene, ya no sea presa fácil para ser llevado por cualquier viento de doctrina. ¿Ok? Hermano Alberto. Sí, yo quería comentar que es real lo que usted dice, porque en el momento que uno le toca defender la fe, sí es necesario tener algo de conocimiento de los versículos originales, porque a veces las otras creencias toman los versículos mal interpretados y como no se basan en el original, de ahí ellos sacan su punto de vista.
Pero si uno tiene claro lo que dice el versículo originalmente, por ejemplo, el de Jesús y el ladrón en la cruz, o Génesis 1:1, o Juan 1:1, que son los que a veces son mal interpretados. Entonces, todo lo que usted dice es verídico y es así, es correcto. Gracias, hermano. Y es verdad, miren que hace poco, les cuento, yo me trabajo en o sea, mi llamado es la maestría, tanto en lo espiritual como en lo secular. Entonces, yo doy clase en un tecnológico superior y aparte también en un colegio particular y en la Universidad de Guayaquil. Entonces, ¿qué ocurre? Que hace poco tuve una conversación con algunos másteres y doctores en algunas materias, en economía, etcétera, etcétera. Son personas que tienen mucho estudio, mucho conocimiento, personas ya bastante avanzadas en edad, con mucha sabiduría humana, se puede decir. Pero, por ejemplo, ellos creen en la evolución, creen en la selección de las especies, etcétera, etcétera. Entonces, cuando comienzan a topar esos temas, si usted no está bien afianzado en la palabra, es probable que alguien pueda ser hasta desviado. Incluso la Biblia habla claramente que en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, van a haber muchas teorías erróneas de demonios para poder confundir, si fuera posible, aún en los Muchos, individuos. Entonces, tengamos muy en cuenta eso, hermanos. Hay teorías que están saliendo de seres que dicen ser iluminados, ¿no? De seres de luz. Hay teorías que salen de los, qué sé yo, de los reptilianos, que de los arcontes, etcétera, etcétera. Y cada vez, si usted no estuviera, yo me tomé el tiempo para investigar un poco esos temas, y si usted no estuviera bien parado en la palabra de Dios, créame que lo envolverían y lo confunden tan bien, porque hacen un cruce, ¿no es cierto?, entre lo que son estas razas, entre comillas, extraterrestres, superiores, etcétera, que entre comillas, según dicen ellos, que fueron ellos los que nos crearon con clonación y nos pusieron en la tierra para ciertas tareas, ciertas obras, oficios que ellos querían que nosotros hagamos. Y miren cómo de una manera muy bonita encajan todo y hacen que ellos nos crearon y nos pusieron digamos que en lo que se podría conocer como el huerto del Edén, y de ahí en adelante empatan con la Biblia todo lo que acontece, lo que nosotros conocemos desde el huerto del Edén en adelante, ¿no es cierto? Pero lo dan a si de paso entender, dicen que Jesús es reptiliano. claro, bueno, lo dan a entender como que Jehová es el malo y Satanás es el bueno, que estos seres en forma de serpiente quisieron advertir al hombre sobre, bueno, todos los planes, entre comillas, maquiavélicos que Jehová supuestamente estaba fraguando contra el hombre. Bueno, y cómo distorsionan todo de tal manera que si usted no está bien afianzado, usted se deja llevar por esas doctrinas. Entonces, y usted ve que hay mucha gente que está siguiendo a esta doctrina, hay mucha gente que está creyendo en eso. ¿Estamos claros? Hay otra doctrina, en cambio, que está saliendo, que todos los dioses son malos y que el ser humano es como un dios pequeño, dormido, bueno, y que el ser humano tiene que despertar y llegar a ser más que los dioses, entre comillas, pues, ¿no? Bueno, y así usted va a ver que cada día van a haber más teorías. Y vuelvo y repito, hermanos, no vamos a evitar que estas teorías en algún momento lleguen y nos toquen el oído, nos toquen nuestro corazón, nos toquen nuestra mente, porque a lo mejor algún familiar, algún amigo querido, alguien cercano va a ser envuelto en estas teorías y nos van a comenzar a hablar de esto. Y como dice el hermano Alberto, es verdad, si nosotros no conocemos de estas cosas, nos van a tomar a contrapié y nos pueden hasta confundir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado, pero lo que sí yo estoy seguro es que, hermanos, antes de poder inmiscuir o conocer o entrar en detalle en estos temas, es importante tener una buena comunión con Dios. Preocuparnos principalmente por nuestra comunión con Dios, por conocer a nuestro Dios, por tener una buena relación con Él. Y de ahí en adelante, cualquier otro conocimiento o cualquier otra doctrina o teoría, nosotros la vamos a poder discernir de una manera adecuada. Amén. ¿Alguien tiene algo que comentar al respecto? ¿Estamos claros? Hermano Rafael. A mí me gustaría comentar algo. Comente, hermana. Bueno, yo antes me metía a foros donde sabían debatir ateos y cristianos y eso. Y yo a veces como que expresaba mi opinión y todo eso.
sino que la cosa es que yo me sorprendí y yo me salí de eso porque casi me confundí y dije, no, mejor no estoy aquí. Hay grupos específicos en internet donde hay ateos mismos que ellos estudian estos idiomas, o sea, también está la contraparte, que estudian estos idiomas de arameo, griego y hebreo, y ellos comienzan en esos foros a hablar sobre las contradicciones que hay en la Biblia, algo así, y comienzan a citarlo primero en arameo, luego en el idioma actual, y así comienzan, y había bastante gente ahí que era atea y se convencía de eso, y yo me salí porque yo no quería confundirme. Pero, o sea, eso es sorprendente. Así como nosotros trabajamos para lo que es de Dios, también están el otro lado, que ellos trabajan con nuestras mismas herramientas, en cambio, para debilitar la fe de muchos. Claro, Y ahora, Satanás está ahí, pues trabajando, ¿verdad, hermano Marco Mera? amén. Ahora, Satanás está trabajando. claro, la pregunta es, o lo que a mí me llama la atención, verdaderamente es que, ¿cómo es posible que el enemigo confunda a estas personas y estas personas se tomen a pecho esto, lo tomen con seriedad y estudian los idiomas originales y se meten, ¿cómo decir? Averiguan, investigan, profundizan en esos temas para poder contraponer la palabra de Dios? Y nosotros que conocemos la verdad, que tenemos la mente de Cristo, que tenemos la sabiduría de Cristo, ¿por qué estamos dormidos? ¿Por qué estamos como apaciguados? ¿Por qué no vamos un poco más allá? Es lo que yo siempre le digo a mis estudiantes del seminario. El seminario es como como un impulso, como una introducción, como una base. Pero en el seminario no podemos profundizar con estos temas, porque si profundizáramos, aunque sea un poco más en estos temas, nos lleváramos todo el año solamente hablando de este tema. Entonces, y el tiempo lastimosamente no nos da. Por eso yo siempre les digo, el seminario les da las bases, les pone las ideas claras, le da como el fundamento de la palabra de Dios, correcto. Pero de ahí en adelante, usted tiene que profundizar. Incluso después del seminario bíblico, usted debería hacer, qué sé yo, una licenciatura en teología, ya en una línea específica, ya sea en bibliología, ya sea en escatología, ya sea de repente en algo que usted, papirología, de repente usted le llama la atención, pero dominar un poco más esas áreas, pero ya va a depender de quién. Es lo que yo les acabé de decir. Cuando les den griego, hebreo, traten de explotar a su maestro, háganle preguntas, traten de profundizar lo más que puedan, y de ahí en adelante, con esas bases, ya depende de usted, ¿no es cierto?, a ir un poquito más allá. ¿Ok? Ok, perfecto. Hermano, yo le quería decir algo. Dígame. Yo le quería preguntar si es lo mismo saber el idioma para poder traducirlo o necesitamos del Espíritu Santo. Bueno, siempre vamos a necesitar de él, pero creo que para poder interpretarlo necesitamos, no sé, estar en comunión, no sé. Claro. Porque creo que no es lo mismo traducir que interpretar, ¿verdad? No, obviamente, ¿no? Recuerde que hay un buen grupo de teólogos que son doctores en teología y son ateos. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso yo siempre les he dicho, ¿qué es lo primero que le he dicho a todos? Lo primero que deben buscar es la comunión con Dios, ¿no? Tratar de meterse más con Dios, tratar y todo parte de la obediencia. Eso ya lo hablamos anteriormente, ¿no? ¿De qué me sirve a mí jactarme de ser cristiano, decir que soy cristiano, ¿no? Andar con la Biblia en la mano si tengo doble vida, si ando en pecado? Entonces, si yo no estoy en obediencia, ¿cómo creen que voy a tener una buena comunión con Dios si no obedezco? Ya lo dijo la palabra claramente, y lo dijo la Biblia, en donde dice que, lo dijo Dios, que Él prefiere obediencia antes que sacrificio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, amén, es importante eso, y la pureza del corazón antes que el prepucio, ¿no? Que el corte o la circuncisión del prepucio. Entonces, es importante eso ahí, hermanos, a tratar de primero tener esa comunión con Dios. Sin eso, lo demás no sirve, es letra muerta. Pero cuando usted tiene una buena comunión con Dios, y aparte de eso, usted con diligencia, como dice la palabra de Dios, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. Entonces, con la comunión con Dios, con esa buena relación con Dios, con la santidad, con el discernimiento de Dios, obviamente que usted va a investigar un poco más, a estudiar estos idiomas originales y obviamente viene la revelación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro?
¿Ok? Por eso es que, ¿por qué cree usted que esos sabios y científicos, como esos ateos, que estudian, miren, estudian los idiomas originales, lo dijo la hermana, pero están confundidos, no ven la verdad? Los mismos judíos que no conocen a Cristo, ¿usted cree que ellos no conocen letra? Ellos dominan al revés y al derecho el Antiguo Testamento y le pueden hacer un estudio, pero maravilloso de la palabra de Dios, pero no lo viven, no lo pueden entender, no pueden discernir la profundidad de lo que dice ahí. O sea, viendo no ven, como dijo el Señor, y oyendo no escuchan. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? No oyen. Entonces, ¿cómo se puede llegar a eso? Bueno, pues a través de la comunión con Dios. Entonces, cuando nosotros nos rendimos al Señor y le permitimos que sea Él tomando control de nuestra vida, Él hace en nosotros. Entonces, ahí todos estos conocimientos van a ser vivos. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? Ok. Amén. Entonces, de ahí vienen ya lo que son los manuscritos, y aquí hay alguna información, ¿no es cierto?, en el texto. No sé si ustedes, si están siguiendo el texto, el de teología bíblica y sistemática. Amén. ¿Me confirman? Amén. ¿Sí tienen? No, ¿Dónde dice yo no. definiciones? Bendiciones. ¿Tienen el libro de teología bíblica y sistemática? No, Yo hay tengo que solo el de conseguirlo, pastor. Solo Claro, tengo el de Fundamentos de Teología Pentecostal. exactamente, ese libro. Ese tengo. Deberían tenerlo. ¿Ustedes lo tienen? Lo paso por el grupo. Sí, pásenlo, por favor. Sería bueno que lo tengan para todos ir hablando el mismo idioma. Recuerden que esto es una base, pero aparte Ah, de ya. eso, ustedes pueden investigar en cualquier otro texto de teología bíblica, no hay ningún problema. Pero este libro es la base. ¿Cómo se llama el libro, pastor? ¿Teología? La hermana lo tiene, la hermana me parece Denise, ¿no? ¿Me confirma? Si no, yo lo paso también, yo lo tengo también. También Ya, páselo, ya se hermana. está cargando. Ok, pásenlo en los grupos. Ok, perfecto. Entonces, para que Ya, todos yo los lo paso. los tengan y Ya lo poder, paso de mí. ahí está el enlace, ¿no? Para poder tener todos o hablar el mismo idioma, ¿no? Entonces, vienen ya lo que son, nosotros les estaba comentando, aparte ya de los materiales, de los idiomas, ¿no es cierto? Viene lo que son los manuscritos, y ahí viene la definición de manuscrito es hecho a mano, ¿no? Por eso es manuscrito, ¿no es cierto? Es importante esta parte de aquí, ¿no? Entonces recuerde que la palabra de Dios originalmente fue escrita a mano, por eso habían los escribas, que eran las personas que se dedicaban solamente a hacer la transcripción de la palabra de Dios, a hacer las copias de la escritura de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, los manuscritos se dividían en dos clases, ¿no? Los unciales y los cursivos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué eran los unciales? Los unciales son llamados así porque estaban escritos en grandes letras mayúsculas sobre vitela fina. Ok, perfecto. Viene del latín uncia, que significa pulgada, ¿no? O sea, más o menos un tamaño bastante grande, ¿no? El cursivo, ¿no es cierto? ¿Por qué era cursivo? ¿Por qué era cursivo? Cursivos. Ajá. Más tarde vinieron los manuscritos cursivos, llamados así por estar escritos en letra cursiva o a mano. Datan del siglo X hasta el XV de nuestra era. Ok. De los 4.500 manuscritos existentes, 300 son unciales y el resto son cursivos. Perfecto. O sea, miren cómo ya el cursivo era ya el hecho a mano. O sea, el uncial era como un poco más técnico, ¿no? Con letras un poco más grandes, digamos, como letras mayúsculas. Y ya el cursivo, en cambio, ya era hecho como que un poco más a mano, un poco más rápido, ¿no? Ok, tenemos 3 minutos para terminar. Luego viene lo que es el manuscrito cineático. Entonces, miren que los manuscritos muchas veces se los denomina así por el lugar en donde se los encuentra, ¿no es cierto? Todos tienen las mismas características, hechos prácticamente en los mismos materiales, pero más se los llama o se les da el nombre de acuerdo al lugar donde se los encuentra o donde se los descubre, ¿no? Ahí está el manuscrito cineático, el manuscrito vaticano. Se cree que en el Vaticano, en la biblioteca del Vaticano, hay algunos manuscritos
originales, ¿no? Que están ahí guardados. Ok, ¿qué más? Hay manuscrito alejandrino, ¿no? O códice A. También hay el manuscrito Efraín o códice C. Ustedes lo van a ver. Pastor, hermano Marco, ¿por qué le dicen ese códice? ¿Por qué tiene el códice? ¿Qué significa el códice? A ver, como les decía, esto, los códices significa que más o menos es el lugar en donde se descubrió, ¿no es cierto? Y cómo se los mantiene, ¿no? Entonces, por eso es ese nombre, ¿no? Básicamente por eso. Es como un código que les dan para saber de dónde proviene o dónde los encontraron, ¿no? Recuerden que hay unos que fueron encontrados en unas cuevas, entonces de acuerdo a eso viene esto de aquí. Incluso hay, se escucha que hay algunos escritos, supuestamente que se han encontrado el escrito de Enoc, que el escrito de María Magdalena, que el Evangelio de Jesús, que el Evangelio, etcétera, etcétera. Como dice la palabra de Dios, que en los últimos tiempos van a aparecer muchas teorías de demonio, y recuerde que Satanás va a querer desvirtuar la Biblia a tal punto que incluso hay teorías que están diciendo, ¿no es cierto?, que todos los textos religiosos fueron inventos, ¿no es cierto?, de, entre comillas, de otros seres o de otras, de extraterrestres o de seres o de personas superiores para tener subyugada a la humanidad. Entonces, miren hasta qué punto está llegando todas estas teorías de demonio, porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces, de alguna manera tienen que tratar de desvirtuar o de dañar la credibilidad de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué creen que sucederá el momento en que las personas crean o acepten o piensen que la palabra de Dios no es verdadera, que simplemente fue un invento y nada más? ¿Qué creen que pasaría con la humanidad? A ver. ¿Okay? Sería un caos porque... Exacto. Simplemente el hombre ya viviría sin esperanza y sin ningún futuro, sin ninguna promesa, ¿no? Entonces, como dice la palabra de Dios, con miserables todos aquellos que no creen en el Señor, ¿no? Son dignos de conmiseración, o sea, sería terrible. Si así nomás las personas que dicen seguir alguna creencia religiosa cometen atrocidades, imagínense lo que serían capaces de cometer si no tuvieran ninguna creencia religiosa. Entonces, partiendo desde ahí... Yo creo que también aumentarían, digamos, las tasas de personas que están sometidas a adicciones, por ejemplo, las drogas, a la pornografía, actitudes suicidas o grupos urbanos que tienen actitudes que son como que tóxicas, por decirlo así. Porque en la imposibilidad de tener una esperanza en Dios, entonces todos buscarían un refugio, algo que como que trate de suplantar ese vacío interno. Exactamente. Que tendrían. Perfecto. Ok, hermano, entonces... Sí. ¿Alguien más iba a comentar algo? Bueno, para la próxima semana, porque ya el tiempo se nos acabó, para la próxima semana vamos a culminar este tema y vamos a ver lo que son las versiones. Anoten, por favor. Para la próxima semana vamos a ver lo que son las versiones, ¿ok? Las versiones y las evidencias para textos bíblicos, ¿no? ¿Ok? Todo lo que son las versiones en adelante de ese tema. Hasta ahí vamos a terminar, ¿ok? ¿Está claro? O sea, las versiones y las evidencias para textos bíblicos. Hasta terminar este punto, ¿no? Porque nos quedamos prácticamente a media, ¿no? Entonces, dentro de lo que es cómo nos llegaron las escrituras, vamos a ir desde las versiones en adelante hasta terminar este punto 9, que es cómo nos llegaron las escrituras, ¿ok? Entonces, espero que para la próxima clase ya todos hayamos leído un poquito, hayamos investigado un poco para poder dialogar un poco acá, ¿no? Espero que ya tengan este libro todos. Dígame, hermano. Hermano Marco, pero tenemos que hacer también un trabajo de redacción de las versiones en adelante, ¿o ya eso no? Usted ya hizo su resumen hasta las versiones y todo, no hay ningún problema, no tiene que volverlo a hacer. Si usted no lo profundizó, entonces puede hacer un resumen solo de las versiones en adelante, para que profundice un poquito más en ese tema, nada más. Y sí lo hice. Ok, chicos, entonces quedamos... Pero lo enviamos al hermano. Lo enviaríamos a su correo. Lo envía a mi correo, ¿no? Ok, hermanos, bendiciones. Espero que pasen bien. Dios le bendiga, gracias. Que sigamos adelante. Amén. Ha sido un gusto poderlos ver. Hermanos. Bendiciones y ya saben, vamos adelante que queda poco tiempo. Yo siempre le digo a los chicos cuando ya estamos por terminar el semestre, le digo, vamos, hagan un esfuerzo, que ya falta poco para el examen final y ya terminamos el curso.
Una pregunta, hermano Marco. también estamos en los ¿Todas las tareas que usted manda están en un libro en específico? Sí, en el libro que la hermana que va a compartir en el grupo ya compartió. Hay un enlace ahí en los comimentarios. Revise, por favor. Ya. Ese En libro ese es el libro. Ya compartió en el grupo de WhatsApp. en el que nos guiamos. Ya, ok. Profesor, la tarea es hacer el resumen de versiones y evidencias y mandárselo al correo, nada más. Claro, exactamente, nada más. No se preocupe. Ah, ya está bien. Bendiciones, hermanos. Pasen bien. Nos vemos. Amén. Bendiciones. Igualmente. Hasta luego, Dios hermano. le bendiga también. Amén. Alentémonos que ya queda poco tiempo. La verdad es que las cosas que se están viviendo están tremendas, ¿no? Sí.